Hernán Cassiari, a partir de los 3 años, se le sentaba al lado al padre, que todas las tardes tecleaba la máquina de escribir. Hernán estaba convencido que de la hoja de papel brotaban hormigas, que esas teclas querían matar y que su padre, con un giro de mano y un sonido que hacía la máquina de escribir, terminaba salvando los animalitos. Desde entonces le nació la curiosidad por aprender a manejar la máquina de escribir y salvar las hormigas. Su padre, aprovechando ese gusto que tenía Hernán, lo enseñó a escribir y a leer. Desde entonces no paró de escribir cuentos e historias, al punto que a los 13 años su padre le pidió al dueño del único periódico que había en ese pueblo que le diera trabajo, porque Hernán tenía derecho a vivir de lo que hacía, tenía derecho de vivir de sus virtudes. Y así fue. A los 13 años le dieron trabajo en el periódico local, donde trabajó hasta los 18. Ya viviendo en Barcelona, España, recibe la noticia de que su padre había muerto y regresa a su pueblo. En el cementerio, luego de haber sepultado a el hombre que le enseñó a leer y a escribir, se encontró con el hijo del dueño del periódico del pueblo. Y entre conversación y anécdotas de ellos dos frente a sus padres, el hijo del dueño del periódico le dijo: ¿sabes una cosa, Hernán? Que mi papá siempre contaba algo y se echaba a reír en la mesa como una anécdota ilustrativo y pedagógico para nosotros. Pero el que más le gustaba y que le dejaba más enseñanza fue el que le refirió del señor Cassiari. Siempre decía: mira, este señor era tan inteligente que una vez me pidió trabajo para su hijo de 13 años para que escribiera en el periódico. Y yo le dije que era imposible, primero que todo por la edad, y segundo que no tenía la madurez intelectual para realizar escritos a la altura del periódico. Y él me dijo: hombre, recíbeselos y no le pagues, por la paga no te preocupes. Pero todos los meses religiosamente iba a mi casa y me entregaba el valor de un salario. Me decía: esta es la paga para que tú se la entregues en un cheque a mi hijo, para que él crea que tu periódico le está valorando su trabajo intelectual y literario. Luego él se ganó su paga, pero ese joven nunca supo que su papá fue el que le pagó sus primeros 4 años de salario. Ese día Hernán se dio por enterado que su padre fue el gran referente de su vida y fue el que lo marcó y el que le direccionó el oficio que hoy ejerce con honor. Hernán Cassiari hoy en día es un gran escritor argentino que vive en Barcelona, España, y un referente para muchos jóvenes. Esta es la historia y Vladi te la ha contado.